Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver el problema 21.68 del libro de Sears y Simonsky, volumen 2, 13ª edición. En este problema tenemos dos esferas, una con carga Q1 y la otra con carga Q2. Sin embargo, el problema nos dice que ambas tienen la misma carga, es decir, que Q1 es igual a Q y Q2 es igual a Q. Tienen la misma carga. Estas esferas se encuentran suspendidas por unas cuerdas de seda de longitud L, tal cual como se observa en esta figura. Además, estas esferas se pueden considerar como cargas puntuales, ya que el radio de cada una de ellas, ¿sí?, es mucho menor que la distancia de separación que existe entre ambas partículas. ¿Listo? La idea aquí es calcular el valor de esa distancia D, en términos de la carga de la partícula, la longitud de la cuerda, la permitividad dieléctrica en el vacío y el peso de esas esferas, teniendo en cuenta la siguiente sugerencia, y es que el ángulo θ es muy pequeño. Entonces podemos realizar una aproximación, y es que la tangente de θ es aproximadamente igual a seno de θ. Perfecto, entonces para resolver este ejercicio iniciamos dibujando nuestro diagrama de fuerzas sobre una de las dos esferas. Yo he elegido la esfera de la derecha, entonces dibujamos ahí nuestro plano XY. La esfera está en equilibrio. Esto significa que la sumatoria total de fuerzas que actúan sobre esa partícula va a ser igual a 0. Entonces esto es un concepto muy importante para solucionar nuestro problema. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es identificar cuáles son estas fuerzas. Entonces sabemos que las partículas, ambas partículas, pues tienen la misma carga, y que al estar separadas una distancia d, pues la partícula de la izquierda ejerce sobre la partícula de la derecha una fuerza eléctrica de repulsión, la cual está dirigida a lo largo de la dirección positiva de las X, es decir, esa FE está a lo largo de esa dirección. Además, la fuerza gravitacional o el peso de la esfera FG pues está a lo largo de la dirección negativa del eje Y. Finalmente, la esfera se encuentra suspendida de una cuerda, y por ese motivo la cuerda ejerce sobre la partícula una tensión para sostenerla T. ¿Listo? Vamos a graficar nuevamente nuestro diagrama de fuerzas. Vamos a hacerlo acá. Ahora, usando el ángulo θ, ¿sí?, el ángulo θ y los conceptos trigonométricos, podemos calcular las componentes vectoriales de la tensión, es decir, su componente Tx y su componente Ty. Para realizar esto, pues recordemos que aquí podemos formar nuestro triángulo rectángulo y debemos de calcular el tamaño de esos vectores que estarían asociados con los tamaños de los catetos, ya sea adyacente o el cateto opuesto, y luego multiplicarlo por la dirección asociada a la respectiva fuerza. Entonces, para el vector Ty, vamos a iniciar con Ty. Ty es un vector cuyo tamaño está asociado al tamaño del cateto adyacente a este triángulo rectángulo. Recuerden que coseno de θ sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Yo podría despejar aquí cuál es el cateto adyacente, que sería igual entonces a hipotenusa por coseno de θ. Entonces ese sería el tamaño de mi cateto adyacente, que en este caso la hipotenusa sería el tamaño de mi tensión, que en este caso sería T por coseno de θ, y debo de recordar que debo de multiplicar por la dirección asociada a esa fuerza, que sería a lo largo de la dirección positiva de las Y, es decir, por el vector J. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Para el vector Tx debo de calcular primero el tamaño de este cateto, que en este caso pues sería el cateto opuesto al ángulo θ,
Y para calcular el cateto opuesto, pues utilizamos la función trigonométrica seno. Entonces, en este caso, Tx sería igual a T por seno de teta multiplicado por el vector unitario y por un signo negativo, porque debo de garantizar que vaya a lo largo de la dirección negativa de las X. Entonces sería igual a multiplicarlo por esto. ¿Listo? Ahora pues reparto el signo. Fíjense que aquí es menos por más, pues esto se puede escribir de la siguiente forma. ¿Listo? Ahora, usando ley de Coulomb, puedo calcular Fe, la fuerza eléctrica. ¿Listo? Esa fuerza de repulsión. Fe sería igual a la constante eléctrica. Fíjense que Fe, el módulo de Fe, pues sería igual a constante eléctrica por Q1 por Q2 dividido esa distancia de separación al cuadrado. Pero Q1 y Q2 tienen la misma carga, entonces sería KE sería igual a Q por Q dividido D cuadrado y Q por Q da Q al cuadrado. ¿Listo? Entonces esa fuerza eléctrica sería igual a constante eléctrica por Q cuadrado dividido D cuadrado multiplicado por ese vector unitario y que garantiza de que mi fuerza vaya a lo largo de la dirección positiva de las X. Y finalmente, pues Fg es igual a la masa por la gravedad, este peso, multiplicado por el vector unitario J menos J para poder garantizar pues esa dirección negativa. Entonces este menos por más pues es igual a menos mgj. Listo, déjenme yo borro acá lo que he realizado en esta zona de acá. Ahora, el paso siguiente que tenemos que hacer es, pues si el sistema está en equilibrio, o como el sistema está en equilibrio, entonces lo que debo de hacer es calcular la sumatoria de fuerzas a lo largo de cada uno de los ejes. ¿Listo? Y las expresiones que surjan allí, pues las voy a igualar a cero porque es la condición de equilibrio. Entonces tengo sumatoria a lo largo del eje X y sumatoria a lo largo del eje Y. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la sumatoria a lo largo del eje X. ¿Qué va a lo largo del eje X? Pues va la fuerza eléctrica, este valor de aquí, constante eléctrica Q cuadrado dividido de cuadrado, y esta de acá, menos T por seno de teta. Y eso debe de ser igual a 0. A lo largo del eje Y, ¿qué tenemos? La sumatoria a lo largo del eje Y, pues tenemos que es igual a T coseno de teta menos mg. Y eso igual a 0. ¿Listo? Bueno. De la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y podemos despejar la magnitud de la tensión. Puedo calcular a qué es igual T. Hacemos el despeje y me da que T es igual a mg dividido coseno de teta. Perfecto. Este valor de tensión lo puedo reemplazar aquí y me permite reescribir esta ecuación de la siguiente forma. Así. Recuerden que aquí estaba T. ¿Listo? Entonces el paso siguiente es, bueno, pues seno de teta dividido coseno de teta, pues eso es igual a tangente de teta. Y teniendo en cuenta que el ángulo teta es muy pequeño, tenemos esta aproximación donde tangente de teta es aproximadamente igual a seno de teta. Entonces, utilizando esta aproximación podemos escribir esta ecuación de acá de la siguiente forma. ¿Listo? Es decir, que donde iba tangente de teta, pues reemplazo el valor de seno de teta. Ahora, lo que tenemos que hacer es utilizar nuevamente los conceptos trigonométricos para representar el valor del seno de teta en términos de la longitud de la cuerda y la distancia de separación entre las partículas D. ¿Y eso dónde lo hago? Pues lo puedo hacer a través de este triángulo rectángulo de acá, este azulito que acaba de surgir. Fíjense que aquí tengo mi ángulo teta, tengo L, y este cateto opuesto es la mitad de la distancia de separación, es decir, de medios. Entonces fíjense que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Entonces, cateto opuesto es de medios, hipotenusa es L, y esto pues lo puedo
se representa de esta forma, ¿no? Es haciendo ley de la oreja, D dividido 2L. Es decir, que seno de teta es igual a este valor de acá. Muy bien, con este valor de seno de teta lo voy a reemplazar aquí. ¿Listo? Entonces, donde va seno de teta escribo D dividido 2L. Entonces, hagámoslo acá. ¿Listo? Perfecto. Entonces, el paso siguiente, pues es... Lo que hacemos es esta cantidad que está aquí menos mg por d dividido 2L, pues lo paso al otro lado. Esto está restando y pasa al otro lado a sumar. ¿Listo? Bueno, paso siguiente. Ir despejando poco a poco, pero fíjense lo siguiente. Voy a utilizar acá. Tengo constante eléctrica Q cuadrado dividido D cuadrado y esto es igual a mg d sobre 2L. Entonces, este D cuadrado que está acá pasa al otro lado, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda constante eléctrica Q cuadrado igual a mg por D al cubo dividido 2L. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es pasar este 2L que está acá dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, porque la idea es despejar D. Lo que me está pidiendo el problema es calcule el valor de la distancia de separación. Entonces tengo que dejar D en un solo lado. Entonces este 2L pasa al otro lado y queda igual a constante eléctrica 2L por Q cuadrado. Y este mg que está aquí está multiplicando al D al cubo, entonces pasa al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces he llegado a esta representación de mi ecuación, que sería el paso siguiente. Y debo de recordar lo siguiente, y es que la constante eléctrica, esta constante eléctrica de acá, pues es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. Reemplazo el valor de la constante eléctrica en términos de la permitividad eléctrica en el vacío. ¿Listo? Entonces, ahí lo que va a permitir es cancelar el 2 de arriba y simplificar el 4 abajo y me queda esta expresión de acá. ¿Listo? Entonces, el paso siguiente es aplicar raíz cúbica en ambos lados de la ecuación. Pero antes de hacer eso, debo de representar, voy a borrar acá al lado izquierdo para explicarles algo, y es que una raíz cúbica se puede representar en términos de potencias. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de x, donde x es un número cualquiera, pues esto se puede ver como x a la 1/3. ¿Listo? Entonces, en este caso, x, ¿qué sería? Todo este valor que está acá. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo esto acá, la raíz cúbica de q cuadrado por L dividido 2 pi epsilon 0 por mg sería igual a q cuadrado por L 2 pi epsilon 0 mg a la 1/3. ¿Listo? Entonces, ahí he calculado entonces la expresión que me solicitaba el problema. Es decir, que hemos calculado el valor de separación entre las dos partículas tal cual me lo solicitaba el problema. Bueno, espero que todo haya quedado claro y que la solución de este problema les apoye fuertemente a su proceso de formación académico. No siendo más, pues nos vemos en un próximo video. Chao, chao.